Saludo a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Gracias por estar con nosotros. Santiago, buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias, Guillermo. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias. Santiago, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción contra Víctor Hugo Guerra García, primo del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Ya conozco algunos detalles que contiene el comunicado, pero ¿cuáles son los alcances de esta acción? Bueno, sí hay mucha información que no se puede proporcionar en razón de que ya se encuentra en manos del Ministerio Público, pero básicamente relacionado con la investigación primigenia que tuvimos en contra del señor Cabeza de Vaca y la presentación de 5 denuncias ante la Fiscalía General de la República, que se tradujeron en que Seido en su momento solicitara la declaración de procedencia ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, que la sección instructora y el Pleno de la Cámara de Diputados desaforaran al todavía gobernador del estado de Tamaulipas. Nosotros continuamos con un proceso de investigación que nos llevó a partir de los temas vinculados con los campos de energía eólica. Y encontramos que en la Universidad Autónoma de Tamaulipas se habían desviado recursos, pues particularmente 442 millones de pesos, por un lado a los temas relacionados con un equipo de fútbol, que después pues se contrataban empresas que tenían la naturaleza de fachadas, y por otro lado al tema de investigación en los campos de energía eólica, llevándose el know-how a las empresas y a la constitución de estos ranchos que han servido de base para el financiamiento de actividades que nosotros hemos denunciado ante la Fiscalía General de la República. Esta denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recientemente y pues se suma a la serie de casos ya denunciados sobre tema de corrupción política, con peculado electoral, con peculado ordinario, con enriquecimiento ilícito y, bueno, a prácticas de defraudación y de evasión fiscal que serán hechas de conocimiento de las autoridades competentes. A ello yo creo que habría que sumarle que recientemente se nos notificó que el juzgado de distrito le negó la suspensión definitiva al señor Cabeza de Vaca respecto al congelamiento de cuentas y por tanto las cuentas de Cabeza de Vaca y de sus familiares permanecerán congeladas hasta que se resuelva el proceso. La denuncia a la que estamos haciendo referencia alcanza a 5 funcionarios más de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por el probable delito de malversación de recursos públicos y probables actos de corrupción. Te preguntaría quiénes son y qué hicieron. Bueno, fue todo el grupo cercano a esta persona que fue designada secretaria general de Finanzas de la universidad ya durante el sexenio de Cabeza de Vaca. Esta persona pues, genera la contratación de empresas de naturaleza fachada y recordemos que esto fue un proceso muy parecido a lo que en su momento la Auditoría Superior de la Federación denominó estafa maestra, para el caso de Sedesol y Sedatu, y que después también se encontraría, inclusive lo tenemos ya denunciado, varias fiscalías han obtenido órdenes de aprehensión, en este caso que se denominó Operación Zafiro y que tenía que ver con el desvío de recursos públicos con fines particularmente electorales. Dentro de este caso de Operación Zafiro, digamos, el capítulo más reciente es el capítulo de la Viuda Negra, que tiene que ver con el homicidio de Isaac Gamboa, un funcionario cercano a Luis Videgaray, cuya, digamos, esposa tenía contacto con 23 empresas, todas de naturaleza de fachada, que al final del día terminaron generando desvíos de recursos por más de 5.600 millones de pesos durante la administración de Videgaray en la Secretaría de Hacienda y que, bueno, también tuvo un impacto, por supuesto, en procesos electorales durante el sexenio
el sexenio anterior. Creemos que tanto Operación Zafiro como Estafa Maestra, como lo que ahora encontramos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es algo que tiene que ser suprimido de la práctica cotidiana y pues nosotros seguiremos llevando ante las instancias competentes todos los casos en virtud de que una de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera es diseminar información a través de la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República o las fiscalías locales cuando encontremos actos en donde haya una presunta actividad delictiva. Santiago, en el comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera se habla de denuncias contra 4 personas morales, es decir, empresas relacionadas con estos delitos. ¿Qué empresas son, hasta donde se puede saber, y concretamente de qué se les acusa? Preferiría no, aunque tienen varias características de ser empresas fachadas. Hay 2 incluso que el SAT ya las determinó como simuladoras, es decir, como empresas que facturan o que deducen operaciones de carácter simulado. Y bueno, pues vamos a continuar con el proceso. Se han congelado las cuentas del señor Víctor Guerra. Él ha promovido un juicio de amparo, pero hasta este momento no ha conseguido el desbloqueo de las cuentas, que permanecerán bloqueadas mientras no venga una instrucción judicial. En general hay 12 personas físicas y morales relacionadas con el señor Cabeza de Vaca que han promovido juicios de amparo. Hasta el momento, en todos los casos, mantenemos el congelamiento de cuentas en virtud de que o se les ha negado la suspensión o se les ha otorgado, pero condicionada a que no existe un pedimento internacional, como sí lo tenemos por parte de autoridades norteamericanas, para continuar con la investigación del caso en concreto. Yo creo que es un tema fundamental revisar qué es lo que está pasando en Tamaulipas. Recordemos que no solamente recientemente me tocó asistir con la secretaria Tatiana Cloutier a Guatemala para darle seguimiento a casos de tráfico de migrantes, y una de las tragedias más grandes sobre el tráfico de migrantes guatemaltecos particularmente fue en el estado de Tamaulipas, como hace algunos años lo fue en San Fernando, en el mismo estado. Yo creo que tenemos que estar pensando y moviéndonos en el sentido de evitar que haya una vinculación entre autoridades gubernamentales y grupos delictivos, y lo más importante es que las autoridades gubernamentales no cometan actos de corrupción que demeriten el ejercicio gubernamental. ¿Cuántas denuncias se han abierto contra Cabeza de Vaca y cuáles han sido hasta ahora las consecuencias de esas acusaciones, además de la congelación de cuentas a su círculo cercano de la que ya se hablaba? ¿Qué más ha ocurrido? En este momento, la CEIDO, la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, ha ejercido ya la acción penal en un caso relacionado con el señor Cabeza de Vaca, vinculado con información que nosotros proporcionamos. En total tenemos ya 6 denuncias, con la que si se contabiliza en este grupo la del señor Víctor Hugo Guerra, pero en todos los casos se trata de procesos en donde encontramos operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, adquisición de ranchos, adquisición de bienes inmuebles, tanto en México como en Estados Unidos, uso frecuente y alto de efectivo, y pues las consecuencias se encuentran en varios frentes. Yo creo que en el primer frente es el frente jurídico. Sabemos que está la orden de aprehensión en contra del señor Cabeza de Vaca, si bien tiene en este momento una suspensión de un juzgado de distrito. Hay en este momento 2 asuntos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha revocado el desechamiento de una controversia constitucional y tendrá que ser analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tenemos además los 12 amparos a los que me refería hace un momento, incluyendo el de Cabeza de Vaca y incluyendo el de Víctor Guerra, en los cuales hasta este momento no se les ha concedido la razón o se les ha negado la suspensión del acto reclamado. Y pues creemos que es importante que las instituciones funcionen para lo que han sido diseñadas y que se evite este tipo de prácticas que terminan violando los derechos fundamentales de la ciudadanía. Yo creo que ha habido impacto en lo económico, impacto en lo jurídico, impacto en lo político, impacto en lo social, y finalmente creo que esto es producto de un diseño constitucional que permite que las autoridades rindan cuentas ante otras autoridades y ante la propia ciudadanía ante pues, el incumplimiento de distintas normas jurídicas. Santiago Neto, me imagino que habrá gente que se pregunte
si llevará a algo todo esto, porque hasta ahora el gobernador continúa en funciones. Antes de la elección se decía que era un tema político debido al proceso electoral. Y ayer en Twitter el gobernador repetía que son mentiras, difamaciones y persecución política. ¿Llegará a algo? Bueno, yo diría que no solamente se trata de las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, también la Fiscalía General de la República llevó el caso ante la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados en sección instructora y en el Pleno votaron en contra del señor Cabeza de Vaca. Un juez de distrito libró una orden de aprehensión. Un ministro de la Corte desechó una controversia constitucional que, bueno, finalmente en este momento ha sido revocada. Yo creo que es claro que no se trata de una persecución, se trata del cumplimiento de las normas del Estado de Derecho y no solamente es un tema vinculado con una autoridad, es un tema vinculado con un órgano autónomo como es la Fiscalía General de la República, con otro poder del Estado, con dos poderes del Estado mexicano, el judicial y el legislativo. Tanto en la Cámara de Diputados con la declaración de procedencia como en el Poder Judicial que libra las órdenes de aprehensión y bueno, por supuesto que también es producto de la actividad del Poder Ejecutivo, pues particularmente ante las instancias que estuvimos de acuerdo con nuestras propias competencias denunciando el caso. Entonces, lo que hay que decir que esto inició desde marzo del año 2020, ni siquiera había proceso electoral, y bueno, también que pues, hay una solicitud de carácter internacional que no podemos soslayar ni minimizar en cumplimiento con los estándares internacionales. El objetivo es seguir trabajando en esta ruta, en esta dirección, y que todas las autoridades realicen las competencias que la ley les mandata. En el caso particular mío, pues yo tengo una instrucción muy clara del presidente López Obrador de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad, y es lo que vamos a estar haciendo. Santiago Nieto, permíteme salir del tema Cabeza de Vaca para hablar del caso de Cárdenas Palomino, independientemente de las acusaciones de tortura. ¿Qué otros elementos encontró la Unidad de Inteligencia Financiera? Se habla del hallazgo de empresas fachada. Estamos hablando de los dos hombres más poderosos de la guerra contra el narco en tiempos de Felipe Calderón, que están detenidos, García Luna en Estados Unidos y Cárdenas Palomino en México. ¿Han encontrado vínculos financieros entre ambos? ¿Ha surgido algo más? Yo creo que es importante reconocer que la Fiscalía General de la República obtiene esta orden de aprehensión por el delito de tortura en contra del señor Cárdenas Palomino. Efectivamente está vinculado como uno de los personajes más cercanos a Genaro García Luna. Con Genaro García Luna nosotros desarrollamos una investigación que también debo decir a la que llegamos en vía a la colaboración con Estados Unidos. Nos dieron, nunca nos dijeron que iban a detener a García Luna, pero sí nos dijeron que que tenemos que estar verificando los ingresos que tenían Medina Mora y García Luna al inicio del sexenio de Felipe Calderón, y encontramos la gestación de estas empresas GLAC y Numbac, Numbac que llegó a tener contratos con el gobierno mexicano por más de 2.800 millones de pesos y 77 millones de dólares. En el caso particular de Cárdenas Palomino, nosotros presentamos una denuncia desde el 2 de abril del año 2020 y hay 3 carpetas de investigación abiertas, una en CEIDEF y 2 en CEIDO, y se hizo un bloqueo de cuentas por más de 7,5 millones de pesos en diciembre del año 2019. Es un asunto que pues, data desde la detención de García Luna, el caso de Cárdenas Palomino, y pues básicamente tiene que ver con la gestación de un grupo de empresas fachada que le manda recursos, hace pagos de tarjeta de crédito por más de 30 millones de pesos, o sea, él hace un préstamo a otra persona por más de 30 millones de pesos, cuando pues en realidad los recursos con los que él declaraba ante el SAT en materia fiscal o ante la evolución patrimonial en función pública, pues no correspondían con estos egresos que él estuvo ejerciendo durante su encargo como funcionario público y en la época posterior. Todo, bueno, ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República. El presidente me ha dicho que no seamos tapadera de nadie, lo que me ha instruido es que cuando encontramos alguna irregularidad se haga el conocimiento pues, de los órganos
autónomos, en este caso la Fiscalía General de la República, para que puedan ejercer sus facultades. Santiago Nieto, muchas gracias por abrir este espacio para la conversación. Gracias. Buenas noches, Guillermo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Es Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Enseguida regresamos.